quiero presentar a Graciela Waen. Eso es, pero... Tengo el gusto y el honor de presentarles a Graciela Waen, nuestra moderadora habitual. Bueno, chicas, pero hemos visto una peli muy peculiar, ¿verdad? Que no sabemos si es una comedia, un drama. A lo mejor podías un día. A ver si podemos poner en silencio por lo menos el principio. Graciela, déjame los mandos y así yo le doy... No, pero sí, no, que no te puse por perdona. Sí. Bueno, no te preocupes, estamos en mente. Sí, es que no te da cuenta de que ¿Dónde he dado? Yo sé Yo estoy atenta y cuando la llamen o algo... Por favor, claro que sí. Bueno, por tanto, para presentar esta peli, lo que yo he hecho es hacer un PowerPoint que es más o menos rápido de ver, si es que lo encuentro en mi... Ay, Graciela, ¿qué has hecho? Un minutito que, como salí, me parece que lo cerré. Aquí. ¿Qué ropa vos, Bueno, ¿se ve? Sí. Sí. Hoy vamos a hablar entonces de Criadas y Señoras, que en inglés se llama The Help. Hablemos primero de Tate Taylor, el director. He puesto su foto porque es muy joven, Tate Taylor. Nació justamente en Jackson, Mississippi, y desde en el 69, perdón, y desde el 96 al 2011 vivió en New York y Los Ángeles. Tiene muy poca filmografía. De estos, Chicken Party fue un corto que hizo él con un guión propio. Y como actor hizo 2 películas. Pero vamos a hablar de la escritora, Kathryn Stockett, quien hizo el guión original de The Help. Iban a preescolar juntos, siguieron siendo amigos toda la vida. Y Kathryn Stockett empezó con el libro en como el 95. Estuvo 5 o 6 años escribiéndolo y todas las editoriales se lo rechazaban en forma continua. En realidad, mientras ella iba escribiendo, nuestro director se dedicó a irlo leyendo y convertirlo en guión cinematográfico. Pero extrañamente, a medida que lo iba presentando a editoriales, ciertos productores cinematográficos y ciertos directores querían comprar ese guión para convertirlo en guión de cine. Ella había tomado la decisión que como amigos solo se lo daría a él por la amistad que llevaban. Y Tate Taylor se hace cargo de escribir el guión corregido por ella. El problema que aparece una vez que tienen el guión es que no tienen quien lo financie. Entonces, Branson Green, que es también un amigo de los dos, pone el dinero original y consiguen involucrar a Chris Columbus, que es el que había producido Harry Potter, para que pusiera el resto del dinero. Basta solo contarles que, bueno, tenían una cierta aspiración pequeña, pero la película juntó más de 200 millones de dólares en un año de exhibición en los países más remotos. La otra cosa que me llamó la atención mirando esto
es que la cantidad de premios que obtuvo, tanto que los he puesto en el PowerPoint, porque tuvo 4 nominaciones a Oscar. Octavia Spencer fue ganadora como mejor actriz de reparto. Pero luego, fijaros, porque los voy a ir pasando lentamente. Globo de Oro, Octavia Spencer. Me llamó la atención especialmente la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, que le dan como mejor actriz de reparto a Octavia Spencer nuevamente. Y fíjense, para los BAFTA, American Film Institute, Art Directors, Asociación de Críticos de Cine de Chicago. O sea, fijaros, más. Fíjense la cantidad de mejor reparto, mejor actriz, mejor película, más. Y miren, el Círculo Femenino de Críticos de Cine de Estados Unidos, mejor película sobre mujeres. Esta película, esto se lo dan en diciembre del 2011 y la película se estrenó en agosto del 2011. Y sigo, O sea, como pueden ver, ni los voy a leer, porque ha sido nominada en todos los foros de cinematografía a nivel americano y a nivel internacional. Parece mentira, porque no hemos visto, ninguna de las películas que hemos visto tenían tantos. Y en realidad es poco lo que puedo contar, tanto del director como de los productores. Solo he tomado algunas imágenes que creo que son totalmente fundamentales y quería que las reviéramos para recordar. Esta me encanta porque es la imagen de las 2 mujeres mayores de la película, las 2 madres. Fijaros. Y las mejores actrices, Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas, Octavia Spencer y Jessica Chastain. Y esto era un poco lo que quería contarles para iniciar el tema. Yo he estado buscando más sobre el director, pero hay poquísimo escrito sobre él. Garbiñe, tú que siempre sabes mucho, ¿tú tienes alguna otra cosa sobre este director? No, sobre este director no tengo nada más. Es un hombre muy comprometido y entonces solamente hace aquello que quiere hacer. Pero claro, Sí. luego no tiene dinero para producirlo. Entonces tiene muchos problemas. Además es, que da mucho dinero del que reciben las películas. Entonces, amigo, si no eres muy rico, tener esa mentalidad, pues muchas veces te cuesta la fama, ¿no? Pero graciosamente sigues viviendo en Jackson. No se te escucha, Blanca. Graciosamente sigue viviendo en Jackson. Es que es muy del sur. Es muy del sur. Muy del sur. En Mississippi. Muy del sur. Y chicas, ¿alguien tiene algún otro comentario sobre el director? Porque he buscado por todos lados. Él sigue cultivando en su tierra. O sea, se dedica a los cultivos en Mississippi. Y cuando se le ocurre algo, pues ahí va. Sin embargo, están escribiendo otro guión. 10 años después, han vuelto a escribir un guión. Bueno, están en ello. Y creo que directamente podemos volcarnos a hablar de esta peli, porque tiene
muchísimo para hablar. Yo solo he marcado en los premios aquellos que tienen que ver con la mujer, porque creo que la película tiene algunos temas absolutamente fundamentales. Os invito a pensar en la parte temporal, o sea, ¿dónde y cuándo está ubicada esta peli? Y os lo invito a hacer por un tema peculiar. Nosotros vamos a analizar la peli con ojos de mujeres europeas y españolas. Y no es lo mismo. Somos ambos. Pero no es lo mismo que analizarla con ojos americanos. Americanos y del sur, ¿eh? Y no, Del sur en los años, eso será los años 50 por ahí, lo Los que 60, 60. era. 60 ya. Cuando la muerte de Kennedy. ¿lo ven? Sí, Ah, está. sí, sale sí, la la muerte de muerte. Kennedy. Los 60. exactamente. 73. Y sale. Pensemos ahora cómo Graciela, eran la... disculpa, yo no soy, en ese sentido, yo no soy ni europea ni española. Yo seguramente que mis ojos de suramericana del Caribe ve la película eventualmente diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Interesante, interesante, Eh, interesante. Diferente. Pero a ver, ¿cómo es la sociedad americana de los 60? O sea, Perdona, ¿cuál antes es? de que entremos, perdona Graciela, antes de que entremos en eso, yo creo que ha tenido un punto muy bueno Maísa, perdón, Marité. Yo lo voy a ver como mujer caribeña, ¿no? Caribeña, lo voy a ver de otra manera, no soy española, pero yo creo que las españolas vemos las españolas ven, la mujer que se ha criado en España y aquí ha habido un servicio muchas veces incondicional, ¿no? Lo ha visto en su casa desde siempre y se ha visto la transición de cómo se trataba ese servicio. Entonces yo creo que la española también tiene un punto de vista distinto de lo que puede tener una francesa, una norteamericana, porque es the help. Y no es lo mismo el punto de vista de la norteamericana del sur de Estados Unidos que del norte de Estados Unidos, que no han tenido servicio casi nunca a esos niveles de gente. La española, que siempre lo ha tenido, y que ha habido una manera de tratar el servicio que yo cuando llegué a España me llamó la atención. Entonces, yo creo que hay distintas facetas de cómo ver esta película, no solamente desde el punto de vista racista, sino desde el punto de vista de cómo se ha tratado al servicio. Sí, sí, del punto de vista social. Cristina, Social. quítate el silencio. Quítate. Sí. Sí, y también cómo incluso pero esto creo que puede llegar más tarde en el análisis, cómo aún hoy, aquí también en España, cómo se trata a lo que se llama el servicio, que sería el equivalente de help. Especialmente ahora que no lo hacen las españolas, sino que lo hacen especialmente las latinoamericanas. Cuidado. Tienes pero, toda la razón, Cristina, tienes toda la razón. aquí, Yo me pregunto en ese caso si en el sur de Mississippi, si en Mississippi en aquel tiempo también había tantas diferencias dependiendo de quién, porque aquí habrá gente que no trate bien al servicio, pero hay gente que trata muy bien al servicio. Muy bien, creo que sí. Claro, Entonces me pregunto si también allí habría gente que tratará muy bien al servicio. Hombre, lo que pasa es que allí, el servicio tenía el agravante de que el servicio era negro. O sea, ahí había, ese es el punto, Garbiñe. El punto está ahí, porque la mirada en The Help es una mirada respecto del servicio, pero también es una mirada sobre el racismo. Claro. Entonces, las dos cosas van juntas. Van juntas. Que lo agravan entonces, más. Claro. Exactamente. Bueno, ¿Qué es lo que puede haber cosa aquí que ahora? creo que es de párvulo, pero ¿por qué The Help? The Help, supongo que la ayuda. Ayuda, pero es que es la eso manera. ya lo sé, pero quiero decir, ¿así se dice servicio en Sí. inglés? Sí.
ayuda. En Estados ayuda. Unidos. ¿Quién te Sí, ayuda? O sea, no tienen un nombre como, por ejemplo, el latino, el mucama o lo que sea, sino es No. de help. the ¿Y help. tú le dices la señora de Maid. A veces se dice maid. Eso es. Pero help es la gente de servicio. Es una forma más democrática de decirlo. Eso es. Bueno, The help comes at 9. The ahora help viene a las se 9. llama Si servicio. tú dices my maid, te estás dándote aires. Vale. Pero ¿y por qué han usado esa palabra para una relación con el servicio bastante de posesión? Porque en realidad, esto lo cuenta la escritora, Sí. ella tiene una historia peculiar, y es que así como en esta película existe Constantín, que es quien había criado a Skeeter. Skeeter. Y, la escritora había tenido una cuidadora que murió cuando ella tenía 16 años. Esa cuidadora era la ayudante de la madre de la escritora. Era the help of my mother. O sea, yo estuve leyendo respecto de la novela para poder entrar de lleno a la peli. Entonces, dice que en realidad era the help of my mother, pero era mi verdadera madre, dice la escritora. Sí. Entonces, cuando yo recién les planteé que quería una ubicación temporal, es porque la situación no es exactamente igual en los 60 que en el 2010 o 2011, cuando la película se estrena. Y en la película aparecen una serie de temas que tienen que ver con las expectativas de las mujeres en los 60. O sea, ¿qué se espera de las mujeres? Les pregunto. Que se casen. Que se casen. Claro. Que ¿Qué se casen más? y que tengan hijos. Claro, si incluso el novio le dice, cuando ella quiere trabajar en el periódico, y dice, voy a trabajar en temas de cocina, y dice, claro, vas a trabajar en temas de limpieza porque te quieres casar y pescar novio. Y se queda tan ancho. Bueno, acordaros de la tía Tula que leímos hace poco. Toda la idea era, todas las vueltas que daba era para que perseverara para preservar la estirpe. La especie, sí, para que continúe. Eso es. O sea, y además se espera que se casen jóvenes. Hombre, claro. Skeeter es muy vieja ya y, claro. Y no tolera a los hombres prácticamente. Era aquí en esos tiempos una mujer de esa edad era una solterona. Claro. Pero tenía 23 años. Sí, pero era una solterona ya. Sí. Fíjense que la madre piensa que no tendrás pensamientos contra natura. Sí. Estas muchachas son mujeres. Ella no es normal, porque no, para esa sociedad ella no era normal, era claro. fuera de serie. Y le quiere dar la infusión contra el lesbianismo, por si se llega al caso. O sea, es complicado. Por el otro lado, esto es lo primero que nos tenemos que plantear, ¿no? Lo segundo es, fíjense que hay una diferencia generacional marcada entre la actitud de las madres y la actitud de las hijas. No tanto. No tanto, Sí. No son las historias de la madre. Solo ella, la protagonista, es la única que... No, las otras nada. Yo creo que además la protagonista, y además que la madre, en el fondo, pensaba un poco parecido y se da cuenta tarde y muchas cosas las hizo un poco por cobardía. ¿Por qué le dirán las otras? Luego hablamos, para que su hija no se vea fuera de la manada. Es que eso pero nos hacían... la madre de Hilly, o sea, la periodista, Sally Fields. Es una madre mucho más adelantada. ¿Perdón?
Sissy Spacek. Sissy Spacek, perdón, Sissy Spacek. La madre es mucho más avanzada que su hija. Además, se ríe de las cosas que sigue bueno, haciendo su esa hija. es genial. El día de la tarta. Pero esta es Pero- la madre de la que trata tan mal los servicios y Sí, que es tan sí, racista, ¿no? sí. Sí, la de Pero la es que tarta. además, No siempre. Pero verás, ahí me da la impresión, con esa reacción con ese carácter, con ese personaje, me da la impresión de que las reacciones que tiene ella son como si le hubiera ocurrido algo. O sea, como si estuviera reaccionando a algo, ¿no? Porque, y más teniendo una madre como la que tiene. Como si tuviera ella que ser más conservadora que nadie y además los ataques de ira, esos que tienen. no, pero un momento. Bueno, perdona, pero ya la misma chica, no sé cómo se llama, la protagonista de Negra, dice que le ha tocado servir, que bueno, o sea, ella era sirvienta de la madre. Claro. Y después, pero la madre se la pasa, como si fuera una propiedad suya, a una de las hijas. Y la misma sirvienta dice que es la peor de todas las personas, porque ella quería haber servido a la hermana, que a pesar de ser la misma familia y la misma generación, era algo diferente, aunque no se atrevía ni a rechistar. Porque ¿No piensan que hay una actitud mucho más racial en las madres que en las hijas? No. Bueno, no lo he visto. hay una frase... Hay una Espera, frase que lo define, Yo ¿no? no Mi sé, madre era- espera, Ana Eugenia. ¿Qué dice Mercedes? Mi madre era criada, mi abuela fue esclava y yo también soy una criada. Ahí está dejándolo bien claro cuál es la situación en que ella se encuentra y lo que vive. Es cierto, es La cierto. trayectoria no ha cambiado en las diferentes generaciones, eso es lo que quiere decir. Cristina, ¿qué quieres decir? No, nada, me estaba tocando la cara. Porque yo veo como una actitud mucho más de raza en las madres y en los mayores que en las jóvenes. ¿Qué va? No. No. Esas partidas de bridge son de todas chicas jóvenes. Claro, Las claro. partidas de bridge Y son mira todas cómo jóvenes. ese horrible Son todas club las que amigas tienen, de la ese horrible escritora. Oye, no se Y oye, ¿verdad? el Junior League, los miembros del Junior League. Claro, Sí, claro. claro. Yo pienso también que el momento de la insurrección pacífica, se está viviendo ese momento de la insurrección pacífica y por eso los jóvenes son mucho más racistas que los mayores. Claro. Para los mayores eso era normal. Yo pienso que para los jóvenes era algo que en ese momento los inflamaba. Claro. Sí. Jane. Es cierto, es cierto. Jane quiere hablar. Fueron Jane. jóvenes que han dicho que las criadas tienen que ir a sus baños propios fuera de la casa. ¡Qué vergüenza! ¿No? Bueno, Sí, claro que sí. Es una Sí, barbaridad. por eso más racistas. sí, pero Sí, pero ¿qué, Rosa? Dolores, si estás yo hablando... quiero decir que eso nos parece muy horrible, pero hay que tener en cuenta también que aquí en las casas estaba siempre el baño del servicio y que no era el más Es bonito cierto. precisamente. No, desde luego que no. No. O sea Es que era cierto. más civilino si quieres, menos agresivo, pero la división, o sea que Es que no se me- Y era muchas también- veces sin bañera, para la que tenía y la que era la que más trabajaba de la casa. Sin bañera. En la casa. Bueno, pero que- ahí era excluirlas y echarlas fuera de casa, a un baño fuera. Porque aquí sería muy confortable decir, usted tiene una habitación con cuarto de baño y tal. El otro, a mí me pareció que trató de ver, o sea, trató de demostrarnos como que la mayoría de las personas somos ajenos a lo que sufren los más desfavorecidos. Y entonces yo creo que con ese libro pues fue como un poco, bueno, poner las cosas en su Ayuda, sitio, sí. porque era como lo normal hasta que alguien lo cuestiona.
Bueno, más que era lo normal, es que esa postura estaba hasta protegida por las leyes. O sea, porque había una constitución que es la única en el mundo que hablaba de procurar la felicidad de los ciudadanos, o sea, no ya solo la igualdad, pero bueno, y todo eso, pero esa constitución no estaba pensada para los negros. Y es más, cuando se pone a leer la legislación de Jacksonville, se te ponen los pelos de punta. Exacto. Daba el marco jurídico para esas actuaciones. Y es más, estaba penado con cárcel a la gente que promoviera cualquier discurso sobre la igualdad y las mejoras sociales. Eso nos parece horrible. Es verdad, Rosa, porque, perdona, Rosa, es verdad lo que estás diciendo, porque en la misma película, cuando la chica va a ir a casa de la familia negra, ella va y creo que entra por la puerta de atrás o entra a la escondida. Para que no la vean, porque es que si no, tendría un problema legal. Vamos, pero claro, tiene un problema legal serio. Pero lo que yo quiero decir que tampoco ha cambiado tanto, porque tened en cuenta que es que el otro día vi en un programa de televisión que, por ejemplo, el americano no puede, ya termino, el americano actual no puede ayudar al mexicano que cruza la frontera, no puede meterle en un coche y ayudarle a cruzar el desierto. O sea, está vigilado por helicópteros y además por drones. Y si lo hace, tiene una penalización de 10 años. O sea que ha mejorado mucho, es un gran país. O sea, se está avanzando de una manera increíble, porque esto, por lo menos, aunque la ley haga eso, por lo menos la gente ya no lo ve tan bien. O sea, se ha ganado muchísimo y por supuesto que sí. Pero quiero decir que tampoco creemos que lo tenemos todo superado y que somos muy superiores a esa generación. De todos que tenemos modos, que seguir luchando. Blanca quiere hablar. Sí, pero no se me oye, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero decir lo primero, que América, los Estados Unidos, tienen una buenísima cosa que se dice en inglés, self-criticism. Se critican a sí mismos. Es un país que sabe criticarse a sí mismo. Continúa todo el problema racial y lo acusan. Hoy se está celebrando el ajusticiamiento de Floyd, el policía que mató al negro porque le puso la bota encima en la yugular. El juicio. Pero las cosas han cambiado, pero siguen siendo racistas. Perdón, yo lo he vivido y Garbiñe también. Yo en mi bloque de casas no tenía ningún negro. Y by the way, no se puede decir esa palabra, ¿verdad, Garbiñe? Negro no. Se dice hay que decir afroamericano. Afroamerican. Antes decían color. Y luego se dijo primero black, ahora no. Y luego dicen negro, que es muy mal, y nigger, que es lo peor del mundo, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Nigger, te puede dar una paliza si dices nigger. Claro, sí, pero nigger peor. Sí, nigger lo último. Sí, eso es despreciativo. Eso es muy despreciativo. No, pero han avanzado, pero sigue la segregación racial. Sigue. Pero vamos a ver, pero segregación racial hay en todos los países en el momento en que hay una inmigración. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso. Porque han tenido un presidente negro. Negro, ahí sí. Claro, y ocurre una cosa que yo creo que en Estados Unidos y en cualquier país ahora mismo medianamente civilizado, lo que somos es clasistas. Y lo que nos importa es la pasta. Sí. Si alguien tiene pasta y no nos da igual con lo que tenga, eso nos da lo mismo. Muy bien, no estoy tan segura. Eso ya lo decía Quevedo. Eso Quevedo Eugenia. ya lo decía, que poderoso caballero es con dinero, ya desde la época de Quevedo. Begoña, dime. Momento, Begoña. En Bilbao había una familia Los Jones. los Jones, que como era muy buena familia y tenía buen dinero, vivían en la Gran Vía, en el mejor sitio de Bilbao, pues no cayeron nada mal. De hecho, se casaron con alguna de Bilbao. El tema de la pasta es lo que cuenta. Begoña, pero es que eran los únicos. Eran los únicos. Claro. Los únicos, no había más negros en todo Vizcaya. Pero no importa. Pero lo mismo que en Barcelona, los Jones, claro, eran de esa familia. Pero era el tema de dinero, que económicamente estaban muy bien, además eran muy guapos, tenían muy buena facha, o sea, eran estupendos. Lo que es que el tema del servicio aquí ya no se llama empleadas de hogar. Sí. Y aunque hay mucha gente que sigue diciendo, es lo mismo, al final es las que digo, no es lo mismo, porque si hay una empleada de oficina y todas son empleadas, también es mucho más digno que se le llame empleadas de hogar.
Entonces también el léxico implica mucho la manera ya de cómo tratar. Bueno, los estatutos, que ahora hay que asegurarlas, que antes no se aseguraban, la tienen, o sea, ahora es una empleada realmente que tienes en tu casa y la tienes que tratar como una empleada, igual que a la de la oficina. Además tendrá su seguridad social. Claro, claro. Seguridad social y tiene su jubilación. Y hacen un trabajo No, tan perdona, importante. pero el otro día justamente estuve escuchando por la radio una tertulia sobre el tema de las empleadas de hogar. Y no es la situación tan buena como se pinta, todo lo contrario. Es muy difícil que puedan llegar a tener una jubilación. El acceso a todos los derechos, como cualquier otro tipo de empleo, no es el mismo. No están en igualdad de condiciones. La cantidad de horas que trabajan, etcétera. Y se equiparaban con las famosas Kellys. O sea que todavía en nuestras sociedades siguen existiendo con respecto a las empleadas del hogar bastante, yo diría, bastante discriminación. No están en igualdad de condiciones. De todos modos, volvamos un minuto. Espera, que es una cosa que no he entendido lo que ha dicho Cristina. Que se equiparan a las famosas ¿qué? Kellys. Las Kellys son las Kellys, trabajadoras de hoteles. Vale. A ver, a mí volvamos un poco a la peli. ¿Puedo pedir? Sí, volvamos a la peli. Sí. Yo creo que... Perdón, Begoña. Sí. ¿Quieres decir algo? Dilo. No, dilo tú y luego. No, termínalo, Begoña. Termínalo, sí. Que sí, que es muy interesante. No, que digo que yo cuando vi la película, a mí me pareció que era lo mismo que está pasando ahora. O sea, allí era el tema de las empleadas negras del servicio negro y aquí ahora es del servicio sudamericano. Tal cual. Exactamente. Esto es lo que traté de decir desde el principio. Igual. Y además os voy a decir una cosa, se sigue habiendo puerta de servicio y ascensores de servicio y las chicas entran por la puerta de servicio en las casas. Exacto. O sea, en la mayoría de las casas. Y es más, yo en Murguía recuerdo que cuando hicimos hace 20 y tantos años, vivían mis padres, una reforma en la casa y les invité a los que me la habían hecho, que eran unos constructores fuertes, pero del pueblo de toda la vida. Y les dije, oye, tenemos cuando se termine todo esto hacer una merienda en casa y tal. Y me dijo ella, con una pasta increíble, ¿puede venir mi hermana? Digo, por supuesto, ¿cómo no va a poder? Si quiere, le apetece. Es que no sabes qué recuerdo tiene de cuando os llevaban la leche y iban por la puerta de atrás de servicio. Y venir a casa, fijaros que os estoy hablando, yo me quedé alucinada. Digo, qué rencores o qué cosas o qué vivencias hay en los pueblos, que todavía el veraneante y el del pueblo, las diferencias sociales que hay. Porque entonces traía la leche por la puerta de atrás, que era lo que se vivía, los niveles sociales que estábamos acostumbrados a vivir. Y con toda normalidad. Con toda normalidad, pero yo no lo he visto ahora con normalidad, yo lo he visto con mucho dolor. La película me causó una sensación yo quiero volver dolorosa. A la peli. Quiero volver a la peli. Sí. Porque vamos a ver, no es lo mismo tener una empleada de servicio aquí que la situación entre negros y blancos que se plantea en Estados Unidos. No, en la película. Momento. Más cosas. ¿Se acuerdan esa frase? Tú eres buena, tú eres lista. Tú eres buena, tú eres importante. Tú eres importante. Sí. Pero era preciosa esa relación entre la niña y la... Tú eres buena, tú eres lista. Tú eres importante. No lo diga. Ella, la que estaba cuidando a la niña, es de una inteligencia y de una calidad humana increíble. Y fíjense lo que dice Stockett. Sí, ahora te digo. Espera. Un segundito, Blanca, ya te dejo. Stockett dice que es exactamente lo mismo que le decía su cuidadora, porque la madre de Stockett nunca le prestó atención. No. Y por eso ella lo busca en el libro, porque necesita el refuerzo de su cuidadora para llegar a ser escritora y ser alguien. Blanca, ahora te dejo. ¿Sí? No, digo que en el momento que le decía esa frase, tú eres lista, tú eres guapa, tú eres importante, no, guapa, no. Y le decía, pero qué gordita eres, hija mía, nunca llegarás a ser una Miss América. Sí, es verdad. Sí, tiene gracia eso, un poquito de sentido del humor. Bueno, no gracia no tiene ninguna, es para llorar.
Es muy lamentable. Pero eran mucho más madres que sus madres, las cuidadoras. Mucho más madres que sus madres. El comentario respecto de cómo te sientes cuidando un hijo de un blanco cuando a los tuyos los dejas en casa, a mí me produjo un dolor horrible. Tienes dolor. Sí, 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 sí. Es Sí, tremendo. pero esto también se produce entre las sudamericanas. Sí, que muchas se vienen aquí, cuidan a nuestros hijos y Sí. los suyos se quedan a un país, pero a miles de kilómetros, cuidados en mano de abuelos, y ellas no les ven a lo mejor en 5 años. O sea que Y antes las amas de cría, a ver. Claro. Pero, no Claro, quiere, lo mismo. pero Maísa, eso no quiere decir que se las trate mal. No, yo no digo, pero que la vida es dura, Lo que es muy triste. Latinoamericanas y son encantadoras con ellas. Mira, hay muchas que no tienen papeles y la gente abusa porque no les dan el sueldo Yo que te digo, te yo no es el caso. corresponde para las horas que trabajan. Les dan muy Claro. poco dinero y entonces después de que han venido, han dejado los hijos allí, o como decía, van a verles ya, los dejan niños y más que adolescentes, ya crecidos. O sea, es durísimo lo que vienen a hacer aquí. Sí, sí. Y luego Ya dependen. cuando ya tienen papeles después de 3 años, si consiguen hacérselos, si están empadronadas y todo esto, porque La gente que conozco. hay una mafia grandísima, de alquileres de pisos y de todo, les cobran por una habitación para que vayan los fines de semana un dineral, con derecho a Vale. nada más una habitación. Pero estáis tratando de comparar la situación en 2020 en Europa con la situación en 1960 en los Estados Unidos. Vamos a hablar Graciela, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, que, Cristina. Es que la película en realidad no es que estemos comparando, sino que es qué es lo que nos trae la película para reflexionar, que esto es lo importante. Puede ser en Mississippi en el año 60 o puede ser en España o en la Argentina en el año 2020. ¿Y qué es lo que nos apela a nosotras como seres humanos, como personas, como pensantes? Y lo que y aquí, evidentemente, a todas, a varias nos ha traído este reflejo de cuál es la situación de la empleada doméstica o la empleada del hogar. Son dos temas que la película trata, ¿no es cierto? Es la situación, la falta de derechos de las empleadas domésticas sumado al racismo. Estas son las, creo yo. Y por eso es que no es que no tengamos que comparar. Porque, mira, hay una escena en la película en que el personaje de Viola Davis dice que al hijo, cuando estaba trabajando, lo tiraron en la puerta del hospital. Y aquí en Andalucía pasa lo mismo. En Almería. En Almería los tiran a los trabajadores en la puerta del hospital y los dejan, que si mueren, mueren, y si viven, viven. Entonces, esto son las resonancias de una película. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Esta es mi pequeña... Yo te entiendo, Graciela, yo lo que quiero saber es por qué insistes tú en ese argumento, porque seguramente tendrás algo que has elaborado en tu mente, ¿no? No, porque yo creo que hay un camino para hacer el análisis en el cual es evidente que trae a colación la situación actual de las empleadas del hogar, con una enorme diferencia, y es que a lo mejor porque nací en Argentina, yo no, una empleada que sea sudamericana no me es tan llamativamente diferente de uno mismo. Pero si tú viajas a Estados Unidos ahora y vas a Cincinnati, por ejemplo, y me decían, no vayas por ese barrio porque está lleno de negros, o no camines por esa acera. Estoy hablando hace 2 años. 2. Sí. No camines por esa acera porque hay negros. Entonces, yo creo que hay 2 temas aquí. Uno es ese. Luego, el tema de las empleadas del hogar. Y luego, la postura feminista que trae la película como posibilidad de pensamiento.
son todas diferentes ideas sobre las cuales habría que trabajar la peli. O sea, quiero decir algo. Los hombres no tienen importancia. Un momento. No tienen ninguna. Es la postura de las mujeres, la actitud de las mujeres la que importa. Tanto las que pertenecen, las que son blancas, como las que son negras. O sea, da exactamente igual cómo van defendiendo su lugar en la vida y cómo es todo un proceso donde las mujeres van asimilando las consecuencias de sus propios actos. Este era el punto hacia donde yo iba, porque la película trae muchísimos temas para ver. Dale, Blanca, por favor. No, ya, perdón, es que a propósito... Y luego Jane. Venga, bueno, a propósito de lo que decía Graciela, no vayas por ahí, que es que hay muchos negros. En la película hay un rayo de luz en un momento dado en que una empleada mayor coge un atajo para llegar antes y no tener que caminar tanto. Y entonces el granjero la denuncia y que dice que como vuelva a pasar le pega un tiro. Y entonces el doctor, que es una buena persona, compra esas tierras para que la mujer pueda pasar por ese lado y hacerlo más corto. O sea que también hay gente que tiene un poco de gente buena en todas partes, claro que sí. Es que hay un montón de gente buena en la peli. No podemos vivir todo blanco y negro. Claro. Jane, a ver tú. Jane. Vale, a mí me nota aquí que la gente habla de los filipinos. Todo el tiempo filipinos. Sí. Nunca he escuchado el nombre de la persona. Es verdad. Sí. Es cierto. Sí, no me gusta Cuando yo hablo de mi limpiadora, uso su nombre a mis amigas porque mis amigas lo conocen también. Y fatal. solamente es algo que en que he dado cuenta. Es cierto, mira, ese es un punto buenísimo, Jane. Desposeer del nombre a alguien es algo terrible. Begoña, ¿qué querías decir? Todos conocemos Guadalmina, el Marbella. Yo tengo mi casa allí. El beach de Guadalmina, que está encima de la playa, el servicio está en los garajes. Eso ha sido una junta de comunidad que han decidido que los trasteros se habiliten para que el servicio no esté en las casas. Yo tengo muchas amigas de Bilbao y de Madrid, conozco que están así. Es más, hay un matrimonio que está en una casa de Bilbao, el marido sirve en una casa y la mujer en otra. Y tienen la suerte de que como los dos veranean en Guadalmina, por las noches el matrimonio se junta en el garaje con ¿Y les han dado? las familias y duermo. ¿Perdona? ¿Y les han dado licencia no de habitabilidad? No lo sé. Pues seguro que no. Porque tiene que haber ventilación, tiene que haber una serie de cosas. Un baño. No están en las casas. Marité, ¿tú querías decir algo? Eso es terrible lo que nos acabas de contar, Begoña. Y tanto. Yo quería decir de mi casa, pero que yo lo algo con respecto a la cantidad de buenos que hay en la película. Por eso la película me pareció un poco como una fábula, en el sentido de que bueno, sí, es muy triste cómo se trata el servicio, el racismo es abominable, pero produce la satisfacción de que afortunadamente no todos los blancos son malos. Claro que no. Esa sensación que deja, y también que también hemos estado diciendo, sí, pero nosotros tenemos servicio, pero nosotros los tratamos bien. Sí, pero es que ese no es el punto. O sea, el punto no es que haya algunos que los traten bien, el punto es que la situación de las empleadas de servicio es una situación terrible.
a pesar de No, que la legislación debe protegerlo. Eso, bueno, Claro. afortunadamente, pero ese no es el punto. Entonces, lo que no es negro y blanco en la película sí me parece que está muy negro y blanco en el sentido de que afortunadamente hay gente buena, ¿no? Y eso no es lo que nos debe dejar consolados, porque la película consuela, ay, bueno, menos mal, ¿no? No, nos debe dejar desconsolados el hecho de que haya gente buena, no importa. El punto es que hay gente racista y hay gente que trata mal a las empleadas, hay leyes que no las protegen, hay situaciones que simplemente no se deben aceptar, independientemente de que haya gente de que yo trato bien al servicio, no. Eso no quiere decir que no, claro. La situación como es. Claro, no puedes depender de dónde vayas a trabajar, el ama de casa o quien sea quiera ser bueno. Quiera ser bueno, porque no tiene que ser bueno, porque ni la ley lo pide, ni la sociedad lo pide. Pero Maísa, el mundo es así de complicado, porque ya no solo con las empleadas del hogar, hay gente que está trabajando a lo mejor en una oficina y está aguantando carros y carretas. No, es que si nos metemos porque necesita tener un empleo. Sí, no, si nos metemos en esto. Estamos en manos a veces de psicópatas y no podemos salirnos de ese círculo porque nos va el sueldo en ello. Vale. Lo que pasa es que la película... La situación de una empleada de hogar o de un trabajador muy manual, no sé cómo decirte, no es igual. No es igual. Bueno, yo creo. Debería. Y Cristina la han levantado a la vez. Garbiñe, que hable primero Garbiñe y después Sandra. Mira, quería hacer, bueno, es un punto distinto, pero igual es un poco para salirnos de esta espiral en la que nos hemos metido. Sí. A mí me llama mucho la atención que lo más preciado que tienen toda mujer o todo ser humano es su cría, sus hijos. ¿No? Sí. Entonces, los hijos estaban en manos de estas mujeres y los hijos estaban en manos del servicio. Y están en manos del servicio. Y sin embargo en la película ves que dicen, no solo es así, que no le puedes tocar, no le puedes tocar al adulto, pero a la niña sí. Pero a la niña sí. Y limpiarla y todo. Es lo más preciado que tienes. Entonces yo siempre he visto ahí una relación extraña. O sea que a mí me gustaría que alguna psicóloga me explicase cómo es capaz de tratar mal al servicio, no querer rozar con el servicio y luego pone en sus manos lo más preciado que tiene, que son sus hijos. Garbiñe, porque la película habla de la hipocresía. Pero no solamente es hipocresía, es que eso viene de dentro y no lo entiendo. Es que es un homenaje a la hipocresía esa película, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Porque por un lado, las aplauden cuando sirven comida. Fíjate cómo. Sirven comida gracias al servicio. Sí. Y juntemos ropa para los niñitos pobres. Africanos, pobrecitos, a los negritos. Cristina, querías decir algo. Un poco volviendo a lo que decía Marité, que tiene que ver en realidad qué es lo que pensamos sobre esta película, más allá de todo esto que, como dijo Garbiñe, es una especie de espiral en la cual estamos todas un poco enredadas, ¿no es cierto? Cuando Marité dice que es una fábula y que en realidad hay como una especie también de final feliz. A mí me resultó en ese sentido la película un poco superficial. Me parece que... ¿Cómo? Perdona. Irreal quizás. Sí, me parece que no es una película, es una película muy agradable de ver, con una fotografía preciosa, colores preciosos, un vestuario maravilloso, las actuaciones estupendas, pero si nos vamos bien al fondo de esta peli, creo que tiene algo de un poco de falso. La escena, por ejemplo, cuando el marido no me acuerdo el nombre del personaje, de la rubia, de Jessica Chastain, sí. le sirve a Octavia Spencer. Ahí me resultó realmente un poco como... Sí. Me chirrió esta peli. No me lo creí, realmente en ese contexto. No te lo creías. No me lo creo. Terminar la película rápidamente. Un poco rápido. ¿Cómo? Claro, entonces creo que es una película, incluso las actrices, como la misma Viola Davis,
se ha arrepentido de haber participado en esta peli. ¿Quién de ellas? Viola Davis, la actriz negra principal, ella se ha arrepentido. Y lo mismo también Octavia Spencer. En realidad, las negras que participaron en la película, ahora no, y seguramente tú, Graciela, que has investigado mucho sobre ella, lo habrás leído. Sí. No están convencidos para nada de la peli. Y yo creo que porque una asociación americana las ha criticado muchísimo. Es más, hay varios juicios contra Stockett, porque ha tomado... Un juicio que era el de la empleada del hermano, que decía que se había apropiado de su imagen. No, hay otro juicio, por ejemplo, la historia del chico arrojado en la puerta del hospital es una historia real, pero hay una serie de temas que se han tomado y que no recuerdo cómo se llama, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Afroamericanos, que dice que se pone muy mal a las mujeres afroamericanas en esa película. Y el juicio repercute en Stockett, en la escritora, no en el director. Interesante. Entonces, Viola se dijo, bueno, yo la hice y yo no pensé que estaba mal en el momento. Eso también. Pero creo que hay algo más, y creo que es porque la película se dan cuenta que bueno, esto es lo que yo creo, ¿no? Y seguramente cada una tiene su opinión sobre esta peli, pero yo tengo la sensación de que no cala profundo en el tema y en los personajes. Pero bueno, esto era lo que yo quería decir. Begoña, y luego yo, ¿vale? A mí y luego Maísa. Sí me parece sí, pero que déjenme un poco coordinar un segundito. ¿Alguien tenía algo sobre lo de Cristina? ¿O no? Bueno, ok. Yo sí, sobre lo de Cristina y lo de Garbiñe. Entonces voy a esperar a que hable Begoña. Begoña. A ver, el bullying que le hacen a la que nunca ha tenido servicio, a la chica, que luego la negra le ayuda a cocinar, le enseña a cocinar, que nunca le había dicho a su marido todo el tema de los abortos y de todo esto, ellas se portan, no solamente es con las negras, con esta mujer le hacen un feo horroroso, no la aceptan, o sea, las clases sociales están porque ella les parece pues que era una mujer ordinaria, que no había tenido un servicio y tal. Y la profundidad, lo que yo veo en la película es cuando ellas al final se deciden a ayudarle y a la periodista y a escribir y a contar sus historias porque están doloridísimas, o sea, tienen un dolor tan profundo dentro de ellas que se arriesgan a ello. La que le echan de la casa del trabajo, a mí el final de la película me parece maravilloso porque es un camino muy largo y ella dice, en mi familia siempre habían dicho que alguien tendría que escribir y esa seré yo. Entonces, ese empoderamiento que tiene esa mujer, de que se va a dedicar a escribir, con todo lo que ha aprendido, cuando se ha visto libre interiormente para poder confesar toda esa vida de humillación que han llevado y que todas se unen para ayudarle a la periodista y empiezan a liberarse de todo la humillación que han vivido cada una en sus casas, me parece maravillosa. Pero el resto de la película lo pasé fatal, porque lo trasladé ahora y ha cambiado muy poco el tema. Hay muy buenas personas en todas partes y muy malas también en todas partes. Y sigue habiendo. Y bueno, Dolores, ¿tú querías decir algo? No, me toca a mí. Vale. Venga, venga, Ana. No, quería, porque además enlaza con lo que está diciendo Begoña, de que ella al final dice lo de estoy empoderada, voy a escribir no sé cuánto, y eso enlaza con lo que dice Cristina. Es que va perdiendo la película la capacidad de credibilidad. O sea, a mí el final es muy feliz, es como un cuento de hadas. Es muy feliz, exactamente. Es como un cuento de hadas, pero va cada vez
trenzándose más en lo fantástico, en la novelación y en lo poco real, y bueno, es casi un deseo más que algo que pudiera ser, ¿no? Pero es una manera... Sí, es tú no lo ves, precioso, como precioso. No. Tú no lo ves como una manera de asumir las consecuencias de los actos. De lo que has hecho. Claro. De lo que has hecho. Porque lo intenta hacer con todos los personajes. Van asumiendo de a poco las consecuencias de... O sea, los inodoros en ese jardín no son más que una consecuencia de un acto o de una actitud. O sea, es como si pusiera el sello sobre los personajes. Sí. Sí. Bueno, y luego con respecto a lo que decía Garbiñe, de que hay que ver que, pues que pensaban que los negros manchaban, que contagiaban, que todo ese tipo de cosas, a mí no me toques y ese tipo de cosas, y luego tocaba a los niños, ¿no? A los niños sí. Pero una cosa más increíble que siempre mi padre me decía, ¿no? Porque la familia de mi padre había tenido restaurantes en varios lugares, siempre decía que había que llevarse muy bien con quien te hace la comida. ¿Por qué? Porque mirad lo que ocurre. En la comida, más vale que el que te la haga sea tu amigo, ¿eh? Porque, es cierto. puedes comer cualquier cosa. Era la tarta de chocolate. Ahí va. La tarta de chocolate. Dolores, ¿qué ibas a decir? Ponte el micro. Espera, te mando una... Ya estoy. No, yo quería hablar sobre lo que habló Begoña, que no habíamos tocado el tema de la nueva rica que la trataba muy mal. O sea, es que era una sociedad pues con mucho prejuicio y muy, pues eso, muy hipócrita y muy malvada. Era ese el tema. Muy cruel. Con respecto a la nueva rica, cuando uno es un nuevo rico, pueden ocurrir dos cosas. O bien que uno tenga algo de personalidad que le ocurre a esta chica y intenta seguirse siendo como es y tratar a los demás con, pues más o menos con respeto. Y otra cosa es que intentes tanto integrarte con el grupo que está por encima tuya que te conviertas en alguien mucho peor que ellos. La historia de la escritora... Para que te acojan en el grupo, ¿no? Para que te mimetices con ellos. Es que lo del grupo es muy peligroso. Claro. Integrarse. Es que la escena, aquella que niveles. está jugando al bridge y aparece la nueva rica y se esconden todas, se ponen, y ella es muy ingenua, ¡ay, estáis ahí! Y tal. A mí me pareció de mucha crueldad y era como una blanca. Pero, porque era gente mala entonces. Era gente mala al final, sí. Ellos vivían en su burbuja, es que vivían en una burbuja. Ya está. Exacto. Y haciendo caridad. Exactamente, mis pobres y los tuyos. Claro, mis pobres a ver, si os dais cuenta, es que lo que pasa es que ellos tienen una escala de valores que es a lo que decía Graciela, que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotras ahora mismo. Exacto. Ni nosotras, por ejemplo, nuestro grupo de mujeres, que estamos en una burbuja que no es la burbuja de otros. No, desde luego, desde luego. Por es que ejemplo, es un esa gente de Guadalmina, a Ya. ver, no se me Bueno, ocurre. Oye, ¿dónde te metes con Guadalmina? No, pero es que es muy fuerte eso que contaste. No todo el mundo, porque yo sé cómo tú te relacionas con la gente que te ayuda en casa, Blanca. Claro. ¿No? Tú tienes una... Pero lo que pasa es que en Guadalmina hay muy pocos sitios, muchas casas que no tienen suficientes dormitorios. Ya, pero mandar a la gente al garaje, a un lugar sin ventilación, yo qué sé, esto hay que planteárselo. Es que la gente no lo ha pensado eso, lo que eso significa. No. Y el ayuntamiento está dormido. No, yo creo que no lo saben, porque yo la primera no le tengo. Yo también. De todos modos, me parece terrible. Vez pasada estábamos discutiendo en la tertulia y a mí me parece que en la peli se habla de la emancipación de la mujer. Separada de ese grupo de Bridge está la escritora y se mezcla con el tema de la integración racial. O sea, es como que aparece un esbozo de feminismo
visto de una manera diferente, que no es la historia de España, de nuevo, ni en la historia de América Latina. Es totalmente distinto para mí. O sea, hay como un agregado de tema del feminismo. Yo quiero ser escritora y no me quiero casar. El tú eres lista, tú eres importante y tú eres buena, es lo que le decían a la escritora, porque como tenía esos pelos así, su cuidadora de pequeña se lo decía a ella. Entonces, fíjense cómo los temas se van juntando dentro de la peli. Sí. Si lo quieres traspasar a España, la situación es diferente. Es cierto que si hablamos del servicio en las viviendas o inclusive en los hoteles, puede llegar a ser catastrófico. Pero si hablamos de la vida cotidiana, estamos hablando de situaciones ciertamente dispares en la peli y en lo que nos pasa aquí. No Yo sé me cómo gustaría salir en defensa de por lo menos yo tengo un grupo de peruanas alrededor con todas sus familias absolutamente ejemplar. Han venido, se han promocionado, se han comprado sus casas, tienen sus hijos que han estudiado carreras. Es absolutamente increíble la capacidad de adaptación que han tenido, lo bien que han sabido ponerse en su lugar, son gente educadísima y no han estudiado nada, han estado trabajando con las ovejas. A mí me parece encomiable. Y esta gente, yo los que tengo alrededor, han hecho ingeniero de telecomunicación a una de sus hijas, también su hijo se ha hecho universitario y la madre se vino, ella solita, que quiero decir que hay héroes que no se conocen, que también rompen el esquema de las dificultades. Esta gente, por ejemplo, viene a España y vienen encantados, se quieren hacer todos españoles en bloque. Y ahora mismo yo sé de por lo menos 3 familias o 4 familias que se han hecho todos españoles, porque están encantados y quieren vivir en España, quieren ser españoles y quieren tener el desarrollo de España. Muy bien. Esa es mi idea y la que yo he vivido más cerca. Bueno, y aparte de todo, que tampoco podemos ser maniqueos y decir ellos los malos, o sea, nosotros los malos, ellos los buenos. En todos los ambientes, pues hay gente buena y gente mala, y habrá gente de color, pues que no sea buena gente. Y Yo creo que mucho depende de cómo tu familia te ha dado ejemplo. Pero que no podemos ser maniqueos en que los de afuera... O sea, que ni todos son buenos, ni todos los de aquí somos malos. Pues. No, efectivamente. Pero hay una mayoría de gente muy agradecida a los españoles, una mayoría muy grande. Al menos en Madrid hay unas colonias de gente que se identifican con la familia, que les ayudan en todos los aspectos. Aprenden mucho, aprenden muchísimo. Y tienen mucha dignidad. Eso es lo que me sorprende de esta gente. Tienen mucha dignidad. Que también depende de cómo tú los trates, pues ellos responden. Claro. Es que ahí está, tratarlos también. Es que depender de eso. Y hay que saber tratarlos, sí. Pero si tú te portas bien, pues normalmente hay reciprocidad, ¿no? Yo tuve cuidando a mi madre, unas rumanas que para mí son mi familia. Si se casan sus hijas, yo voy a la boda con manía, pero vamos, no lo dudo, y mi hermano también, porque formaron parte de mi familia, fueron muy importantes. O sea, gracias a ellas yo pude vivir. Entonces para mí son parte de mi familia. Pero ¿no te parece, Dolores, por ejemplo, perdón, ahora te digo, Blanca, ahora te doy, ¿no te parece que las personas... aparte de que sea cultural, las personas que como que tratan mal a gente del servicio o a los empleados cuando van a una cafetería para que les sirvan un café,
no sé, no es como si tuvieran algún problema con la autoestima y se tienen que reforzar. Yo eso nunca lo hice en mi vida, ni lo vi en mi casa ni jamás lo hice. No. Que quizás sea alguna manera de valorarse a sí mismo porque no se encuentran completamente seguros de sí, de su autoestima, ¿no? ¿Algún problema hay ahí? Pues igual. ¿No os acordáis, a lo mejor ¿no os son acordáis su de un espejo. anuncio que había en la televisión? Un anuncio que había en la televisión en el que se veía era como un dibujo animado. Y era más dibujo, era efectivamente un dibujo animado. Y el jefe le gritaba al subalterno. Y el subalterno se hacía chiquitín. El subalterno iba a casa y le gritaba a su mujer. Y su mujer se hacía chiquitina. La mujer gritaba a la criada, se hacía chiquitina. Y la criada le daba una patada al perro. Oye, no, claro. Pues eso. ¿No os acordáis? Sí, O sea, sí. la cadena. No, no he visto, no. Es que lo de la criada, tú imagínate, lo de la criada es que las criabas, o sea, eran niñas que dejaban en las casas y trabajaban a cambio De sol a sol. ¿Eh? Sí, de sol a sol eran criadas. No se les pagaba, se las alimentaba, nada más. Blanca. No, a propósito de la educación, hay una escena en la película que a mí me conmocionó particularmente, y es cuando una de las criadas negras aparece cuando está el matrimonio desayunando y leyendo el periódico y les pide que por favor le presten $75 para poder mandar los 2 hijos a la universidad. Claro. Y entonces el marido se levanta como si no lo escuchara y se va. La mujer se queda y hablando con ella le dice, oye a la criada que le dice, pero señora, yo podría trabajar gratis sin que me pague. Dice, eso, permíteme que te diga, que te me hable como una cristiana, dice. Eso no es trabajar gratis, es un horror. Dice, yo he leído siempre que tenemos que ganarnos nuestra vida con el pan, con el sudor de nuestra frente. Te lo digo como cristiana. Como buena cristiana, sí. Es un horror esa escena. Y luego cuando la denuncian por haber robado, que se la lleva la policía. ¿Y de qué manera? Qué horror. Ahí, por ejemplo, ahí subyace el tema de que cuando uno se siente contra la pared, puede hacer cualquier cosa. A ver, además no la roba, se la encuentra, que es muy distinto. Sí, bueno, se lo encuentra, pero ella sabe que no es suyo. Sí, pero bueno, hay una matiz ahí. Claro, se lo lleva. Porque si yo voy a tu casa y me encuentro en el suelo un billete de 500 euros, sé que mío no es, que es tuyo. No, pero no compares. No. De todos modos. Es tremenda esa escena. Bueno, hay un tema de la película que es la mujer negra que el marido encima la maltrata, ¿no? Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, bueno, a mí yo lo encadeno mucho con varios estudios y programas que existen en la sociedad española en estos momentos para proteger a las mujeres, por ejemplo, adictos. Lo peor no ser adicto, lo peor es ser encima mujer adicta. O el problema de ser una persona con discapacidad. El problema no solo es sino ser mujer con discapacidad. Y bueno, realmente hay unas peculiaridades de esas situaciones que son realmente terribles. No sabéis cómo pueden maltratar, por ejemplo, a una mujer que sea adicta. Es ya el trapo más increíble que os podéis encontrar, porque prostitución, maltratada, todo el mundo la desprecia de una manera peor incluso que a un hombre. Y esta mujer, la de la película, o sea, encima es una chica de servicio y es una mujer y ya lo más, él es tan negro como es ella, pero él está por encima de ella porque ella es la mujer. Y es ya el estatus más bajo que se pueda, tiene derecho a pegarle. Lo que pasa que la película pretende reivindicar una serie de puntos feministas. Claro. O sea, no nos olvidemos que está escrita digamos, en 2005, que es cuando se termina el guión. Entonces,
hay una serie de puntos que no son coincidentes con lo que se defiende en los 60. Lo de los golpes es uno de los temas. Pero que Graciela, solo se empieza a es verdad hablar. que en ciertos estatus de la sociedad el maltrato a la mujer es todavía más grave. Y, Por supuesto. Claro. Pero es que, por ejemplo, en Sudamérica piensan que es una manera como de educarlas, o sea, que el marido las está educando y no lo ven tan grave, o sea, lo hace así porque me quiere y quiere que actúe. Depende de qué país. Claro, no, eso. De hecho, el marido de la que ha robado el anillo la pega al marido. No, era otra. La pega cuando si se oye como la pega. No es la misma, no es la misma, es otra. No es la misma. La que es más gordita. Bueno, esa mini, la gordita. Perdón, ¿os acordáis de una película? Perdón, ¿os acordáis de una película que era El color púrpura? Sí. Me quedó grabado en una escena muy violenta en el que el protagonista, claro, que era negro, le dice a su mujer, que yo aquello no sé ni cómo era, pero a Whoopi Goldberg le dice, ¿pero qué dices? Pero si eres fea, eres negra, eres mujer, no eres nada. Sí, de verdad. Y me he acordado mucho en esta película de esa actitud, ¿no? O sea, eres fea, eres negra, eres mujer, no eres nada. Entonces, ahí hay mucho. ¿Cómo se levanta todo eso? Mercedes, ¿cómo se levanta todo eso? Cristina había pedido la palabra antes. No, ya no. ¿Ya no? Pero, ¿ya se ha arrepentido? La crítica dice... No, solamente quería decir a lo que dijo Dolores, que en Sudamérica o en América Latina, que es una manera de enseñarles, etc. No es así, no es así, Dolores. Y sobre todo hay muchísimos países, sobre todo en los cuales en este momento las mujeres se han levantado fuertemente contra toda esta situación. No, esto, digamos que eso es un pelín, yo diría casi un estereotipo de la cultura latinoamericana, pero que no te diría. Yo creo que me parece que cada vez es un poco... Yo te hablo de una ecuatoriana que era la chica que tenía a mi hijo y le pegaba al marido, y mi nuera es abogado y le dijo que de alguna manera que eso que lo iban a... que ella le ayudaba, que lo denunciara, ya que no sé qué, y entonces, o sea, la respuesta de ella era como un poco como si tú dices, mi madre me pega porque quiere que, claro, y que salga buena. Claro, pero es un caso particular. Porque tú no lo puedes generar. No, pero Graciela, eso no es así. Eso no es así. La cantidad de... Lo único que pasa es que hay países y países en Latinoamérica. Es que ella es... Pero no, hay zonas y zonas. Y es verdad que en las estadísticas la mayoría de los hombres, hay mucho musulmán y luego mucho latino. Y es así. ¿Dónde mucho musulmán? No te entendí, disculpa. Las denuncias de maltrato en España, por ejemplo. Sí. O sea, el español maltrata menos a las mujeres que el latinoamericano. Sí, bueno, por lo menos en relación, en relación, o sea, es estadística, es una proporción. No sé, yo he leído estadísticas, la verdad. ¿Puedo hablar? Sí, claro, habla, no, simplemente es que vuelvo a la película, que a mí me ha gustado mucho, quizás haya eso que dice Cristina, de un poco de cuento, pero lo que más me llamó la atención, o que ellos quizá han querido recalcar, es que esas mujeres, estas negras, que las humillan, que las tratan, cuando las tratan como de familia, es de una manera súper paternalista, que sufren un montón, que se quedan sin hijos, sin embargo tienen una dignidad que a mí me deja pasmada, porque todas tienen una dignidad y a la hora de defenderse, vamos, es que están en su sitio. A mí pero eso forma parte de la novelación, es que eso de... No digo, es que eso está hablando de la película, y en esa película se recalca una dignidad enorme por parte de esas mujeres. Yo pienso que sí.
Mira, yo quería comentar lo que ha dicho Garbiñe de la película esta, Garbiñe que has nombrado, que no me acuerdo El ahora. color púrpura. El color púrpura. Lo que ha dicho, pues lo ha dicho un hombre, ahí se ve el machismo. Y sin embargo, cuando esta mujer a la niña desde chiquitina, con 2 años, le está inculcando, tú eres buena, tú eres lista y tú eres importante, eso es maravilloso, seas negra o seas blanca, tampoco hay blancas que tienen esa calidad humana. La calidad humana no es cuestión de raza, es cuestión de personas. Son con una sensibilidad maravillosa, sean negras o blancas, y otras que son pues indecentes, como la mala, la que le dejan la negra quería haber estado en casa de la hermana y la deja a la madre como heredera en la que es perversa. Hay mujeres que son tóxicas y esta chica es tóxica. Entonces, totalmente. Apartarse de a mí me parece terrible. El clan es lo que mata. Y todas las demás iguana no guana, o sea, terrible. Sí. A mí se demuestra la falta de personalidad, el miedo a no pertenecer. Eso, el miedo a no pertenecer. Exacto. Eso es muy humano. Claro. ¿Y a qué pertenecer? A mí yo quería decir algo. Creo que hay, ahora te dejo, Blanca, está el tema de la pertenencia al grupo, que también lo vemos muy claro aquí. Por algo tiene que esconderse la periodista para entrar. Y cómo ella como periodista tiene una doble personalidad, porque por un lado defiende el lugar de todo el grupo de, digamos, de mujeres afroamericanas, y por el otro lado va a jugar al bridge con estas chicas frívolas y perversas, absolutamente blancas, que juntan dinero para la ropa, para un abrigo de piel. Fíjense el absurdo, el abrigo de piel para África. O sea, no, para África, el sentido del absurdo con el que se lo pretende mostrar, que es terrorífico. Eso. Sí, pero sin embargo, cuando ella va al banco donde tenía todo, donde ella se refugiaba con la negra que la crió, ella tiene esas raíces, ama a los negros porque se ha sentido amada y querida más que con su madre. Por y ella supuesto. vuelve, se va y recuerda su adolescencia y cómo la mujer le anima y luego ha terminado en un asilo, cómo la echa de casa, la manera tan humillante por aquella medalla que le pusieron, cómo echa a la pobre señora cuando viene la hija a verla, que la hija se extraña porque no era la manera de tratar de la persona, pero le puede el tema de los blancos, de no quedar en ridículo. Le acaban de poner... Le puede el sentido de pertenencia, le puede el sentido de pertenencia. No más que eso. Pero la chica no le queda otra porque no va a renegar tampoco del grupo. O sea, está enraizada con los negros, les quiere defender, intenta ella en su trabajo sacarles adelante y sacarla a relucir todo eso, pero bueno, pues también tiene que un poco estar con las demás, no sé cómo decirte, sino a ver con quién está. No tiene otro. Rosa Mica quería, Blanca. No, yo he pedido la palabra también. Sí, te estoy diciendo. Sí, Blanca. Blanca, ¿A mí me estás diciendo? Sí. Claro. Ah, bueno, que digo que a mí me ha llamado mucho la atención los buenos modales de los negros. ¿No os acordáis cuando entra la escritora en casa de una de ellas y dice, es la primera vez que entra una blanca en mi casa? Y veis cómo les ha preparado el té y las pastas y cómo se sientan. Tienen unos modales extraordinarios a lo largo de toda la película. Me ha llamado mucho la atención. Rosa Micas. ¿Y por qué te ha llamado la atención? Porque son muy bien. Perdona un momento. ¿Porque no es real o porque no lo era o porque sí? Porque tú crees que la mayoría de los negros... No, yo no creo eso, pero es que está muy remarcada una película. Claro. Todos dan las gracias. Es cierto. Que está en la cafetería, habla con muchísimo respeto y da las gracias y ellos hasta comen muy bien. Y es verdad, me ha llamado la atención todo eso. Claro, eso es una manera de crear la distancia entre la maldad de uno y la bondad del otro. Pero es bonito verlo. En cuanto a lo de la
pertenencia del grupo... Espera, Espera, que Dolores. con Rosa. Rosa Micas, No, bueno, después yo viene solo, Marité. ya lo habéis dicho de una manera u otra, solo recalcar la fuerza que ejerce el grupo sobre todas ellas. Y el precio tan caro que paga, no en esa sociedad, sino en todas, la persona que se sale del grupo, la persona que se sale de lo esperado y la persona que es diferente. O sea, Eso lo paga es un punto con clave. mucho dolor y con mucho sufrimiento interno y necesita de una valentía inmensa, porque es un Excelente. sufrimiento, un rechazo continuo, no es como una bofetada que a lo mejor se termina en un momento, no, es continuo y se necesita una fuerza interior increíble, increíble. Y entonces esas negras, la protagonista dice que, o sea, ve como la fuerza interior para empezar a narrar su vida, dice que le viene del hecho que es la primera vez que alguien en su vida le pregunta cómo se siente. Sí. Eso es muy, 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 muy fuerte. Y después ya dice que una vez después que ha logrado contarlo todo, es cuando ya empieza a sentirse libre. Y me parece muy, muy bellas esas dos cosas, pero nada más. Marité, estupendo. Marité, Sí, bueno, yo quería, pero sí que yo quería contarles algo muy agradable. Cuando yo tenía unos 6 años, en mi casa teníamos la muchacha, que era, ahí se llaman las muchachas, the maid, eran las sirvientas, las muchachas de servicio. Entonces teníamos una muchacha que cocinaba y otra muchacha que limpiaba. Bueno, y entre las dos también cuidaban de los niños. Ellos no hacían la compra, pero era más o menos en la misma cantidad de trabajo que tenían que tener, estas en The Help. Bueno, la muchacha que cocinaba se dio cuenta de que yo siempre quería estar en la cocina. Entonces a mí me gustaba muchísimo estar en la cocina. Y ella quería entonces incentivar esa vocación que yo tenía por la cocina. Entonces me pagaba, me subcontrató. ¡Ay, qué bueno! Ella me pagaba semanalmente 5 centavos, que era, bueno, 5 centavos para que no solamente estuviera en la cocina, sino para que hiciera ciertos trabajos. Entonces yo tenía que pelar, o yo tenía que rebullir, o yo tenía que limpiar, o yo tenía que hacer... Y bueno, yo estaba así absolutamente fascinada, y era para mí lo mejor que me podía pasar era cuando recibía de la muchacha los 5 centavos, yo salía corriendo a la tienda a comprar mi caramelo, era un sueldo realmente. Una moneda. Entonces, ese cariño, esa inteligencia con la cual esta mujer me ayudó, ella no me crió, pero yo diría, crió en mí esa pasión por la cocina, es inteligencia y es amor. Todas las muchachas de mi casa nos adoraban a nosotros, pero así era adoración. O sea, era tanto que cuando el papá o la mamá lo regañaban o lo castigaban, las muchachas te llevaban por debajo de para que no se sintiera castigado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa inteligencia y ese cariño es algo que obviamente no es necesariamente las negras, sino es una característica de esta gente que ha estado esclavizada por generaciones, porque estas muchachas de mi casa también habían sido, la madre fue sirvienta, la abuela fue sirvienta, todas eran sirvientas. Entonces es una esclavitud, y esa ternura es típica de la... Pero Marité, yo creo que ser sirvienta no es el problema. El problema es que no se vea con dignidad ese trabajo. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Comentario, ¿puedo hacerlo? Sí. A mí me criaron 2 muchachas y las 2 españolas. Una se llamaba Teodosia y la otra Plácida Casalgarea. Y no me olvido nunca más de Plácida. Nunca más. Mi madre me ha contado que todavía vive.
que la ha visto hace como 6 meses. Fíjense. O sea, es cierto lo que dice Marité, porque uno se metía debajo de las faldas. Dosia la había criado a mi madre y luego al principio a mí. Pero Plácida estuvo en casa de mis padres. Estuvo en mi boda, años estuvo. Fíjense. Es toda una vida, es una relación, relación muy intensa. Una relación de forma. Dolores, tú querías decir algo. Yo quería, un poco lo que habías comentado tú. No, Dolores. De lo del el instinto este de pertenecer al grupo, que lo había comentado Rosa, ¿no? Lo habías hablado. Sí. No sé quién decía, no me acuerdo qué pensador decía, que cuando perteneces a un grupo y te sientes tan identificada y no te cuestionas nada, da un paso atrás y ponte a pensar. Claro. Es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Hay que ser críticos y mirar las cosas un poco en perspectiva. ¿O no lo creéis? Sí, 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 por supuesto. Pues sí. Cristina, tú Garbiñe. No, que diga Cristina primero. Cristina. No, nada. Bueno, Cristina. Menos, Cristina. Mira, hay una cosa en la película que a mí me ha llamado la atención cuando dice, claro, cuidas de sus hijos que a los 20 años después se convierten en lo que son sus padres. Sí, y te tratan como te tratan sus padres. Sí, ¿no? Terrible. He criado a 17 hijos ajenos, ¿no? En fin, todo algo para pensar, ¿no? Pues sí, seguro. Para pensar mucho. Y la que lo dice es la que al final dice, esta es la última niña que crió. Sí. May. Sí. Es a la que le decía, es que, fíjense, toda la película tiene un hilo conductor a través de esa frase que le dicen a la niña, tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Pareciera como que hay un intento de reafirmar dentro de la personalidad de los distintos personajes ese tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Porque es una afroamericana que se lo dice a una blanca, pero es la afroamericana quien finalmente usa ese mismo argumento para seguir escribiendo. Interesante. Chicas, son las 8:20. Os propongo una palabra sobre la peli. ¿Qué os deja la peli? ¿Cuál es el pensamiento que os deja? Porque hemos hablado de un montón de temas. Algunos son, yo creo que la peli es muy americana por un lado, pero muy actual en otros temas por el otro. A ver si cada una puede decir algo. ¿Quién se atreve a empezar? Maísa. Son más madres que sus propias madres. Me parece una frase que define mucho lo que hacían estas mujeres. Jane. Lo que tengo en mi memoria, en el futuro es la dignidad de las dos afroamericanas, su coraje, su ternura a los niños que cuidaban. Eso es lo que es para mí la llave de la película. Cristina, ¿quieres decirlo? Cristina. ¿Qué puedo decir de la peli? Tal vez lo que me deja. Creo que es lo que dije desde el principio en cuanto que es algo que transcurre en los principios de los años 60, pero que sigue reverberando y que siguen apareciendo en distintas sociedades, en distintos lugares, y que nos tiene que ayudar a pensar un poco más, a reflexionar sobre lo que nos pasa. Ana.
Pues yo reflexionaría sobre las distintas imposiciones que nos hace el grupo y que nos hace nos hace bastante infelices a todos los integrantes, ya no solo a las criadas, sino también a la gente que tiene que mantener el status quo, a no ser personal, no ser ellos mismos, a tener que posar para poder estar en él, aunque eso, aunque no estés de acuerdo moralmente con eso, pues eso, a lo que te obliga el grupo. ¿Puedo decir algo? Ah, sí, perdón. Voy por orden, ya te No, digo. no, Maisa, di. No, Maisa. si yo no iba a hablar, pero bueno, yo es que lo que me ha llamado más la atención, o lo que a mí me ha gustado más, ha sido lo de la dignidad. Eso me ha gustado mucho. Y realmente también te das cuenta lo del grupo. Es que es en el caso de las señoras, es que no se atreven a decir nada que pueda molestar excluirles. ¿Eh? Claro. Pueden quedar excluidas. Es que la misma madre de la escritora, ella no quería despedir a Chiaki. No quería y se vio obligada. Es que la obligaron a despedirla. Exacto. Y yo creo que eso se le quedó grabado para siempre. Hasta que lo reconoce, no se queda tranquila. Garbiñe. Y lo reconoce diciendo que el valor... Espera, Blanquita. Vamos una por una. Antes hemos comentado cómo calificar esta película, comedia, no sé qué. Lo he mirado, lo califican como drama histórico. Entonces a mí me queda que efectivamente es un drama histórico. Y como la historia se repite y continúa. Los problemas que han surgido dentro de esta película, o sea, son un drama histórico y siguen en la sociedad. Mariteo. Sí, en esa misma línea. Yo no sé si ustedes de chicas leyeron La cabaña del tío Tom. Sí, hombre, claro. Por favor. Todas. No, de alguna forma, bueno, ¿cuándo se supone que se desarrolló ese plot? Bueno, hace 200 años. Bueno, esta se desarrolló en el 63. Mucho no ha cambiado. Estamos en el 2021. Mucho no ha cambiado. O sea, drama histórico. Esa reflexión sobre la historia que también ya la hicimos con Lucía, es lo que dice Garbiñe. La historia no es algo que se resuelve. No, se repite. Se repite, no se resuelve. Todo lo que pasó, todo lo que ha pasado con respecto al racismo no está resuelto. Todo lo que ha pasado con respecto a los movimientos de liberación de los trabajadores por mejores derechos no está resuelto, y esto lo vemos en la película. Blanca. Y tampoco una película en que... Espera un segundo. Y también con lo que pasa con la mujer, tampoco está resuelto. Tampoco está resuelto. Claro. Blanca, drama histórico. Perdona, no. Yo creo que es una película de muchas acusaciones, sobre todo a los negros, ¿no? A los blancos. Pero yo creo que le ayuda a uno a hacer un poco de introspección en sí mismo y decir, cuidado, hay que tener cuidado con los derechos humanos, hay que ser más amable con todo el mundo. Eso me hace reflexionar mucho. Y me ha dado pena que no se haya discutido en absoluto la escena del cura en la iglesia, cuando cantan los negros espirituales. Qué bonito el sermón que dice el cura. Es una maravilla. ¿No llamó la atención? Sí. Sí. Bueno. Pues Rosa. Recuérdame qué dice el cura, si te acuerdas. Sí, lo tengo aquí escrito. Dice, el coraje no consiste en ser valiente, sino defender la verdad y afrontar el peligro por el bien del prójimo. Eso es lo que dice el cura, literalmente. Rosa.
Pues quería decir que a mí me ha gustado un poco el final de Cuento de Hadas, porque deja abierto, aunque sea un poco pastelero, porque deja abierto la esperanza y demuestra cómo cuando algo parece inamovible, que todo está hecho, cómo la actitud de una persona sincera y valiente puede llegar a cambiarlo todo un poquito y abrir nuevos caminos de esperanza a la comunidad. Nada más. Pero eso es una lectura muy americana, ¿eh? El individuo puede siempre con cualquier sistema. Pero la película lo tiene. Pues, ¿qué va a hacer? Pero la película lo muestra, por eso es tan americana. Claro, claro. Es muy americana. Muy americano en ese sentido. Begoña. A ver, yo no creo que es americana, yo creo que es universal. Y a mí me parece un drama la película, lo que pasa que pues le veo el final ese de esperanza, que no, Rosa, yo no le veo de cuento de hadas, lo veo un drama de principio a fin y además como lo vivo muy de cerca por lo que os he contado, fijaros lo que leímos en la iglesia y lo que estamos padeciendo en la iglesia, que dicen que es nuestra madre, en vez de madre es madrastra, o sea que estoy muy sensible. La madrastra de Blancanieves, ¿eh? Entonces, para mí ha sido una película dolorosa, pero con esperanza. Y lo importante que es la motivación y el autoestima. Lo que esta mujer le es capaz de inculcarle a la niña de 2 años y que termina diciéndoselo cuando se marcha de casa para que no se le olvide, la autoestima es fundamental para que las mujeres lleguemos a ser, pues como decimos nosotros, esto hasta que la igualdad se haga costumbre. Claro. Mercedes. Pues mira, yo vuelvo un poco a la clasificación de la película y a mí me parece que es una película emotiva y ácida a la vez, equilibrada a la perfección, el drama, equilibrado a la perfección el drama y la comedia. Puede tener de las dos cosas. Sí. No es ni una ni otra, tiene de las dos. Sí, tiene mucho humor. Sí, por las actuaciones. Yo rescato varios temas. Aquí hay un tema de feminismo que, digamos, sobre el que poco hemos hablado. Hay un tema de sentimientos y emociones que, por un lado, aparecen y se vulneran. Hay un tema de rescate del uno mismo, cómo uno es capaz de rescatarse de el rebaño, ¿no? O sea, seas blanco o seas afroamericano, cómo puedes, digamos, fantasiadamente romper el rebaño y lograr algo un poco parecido a lo que dice el cura en esa misa. O sea, cuido a los demás, pero soy capaz de salir adelante con una propuesta quizás diferente. No obstante ello, creo que hay muchísimos temas más. O sea, hemos tocado algunos, pero hay muchos temas. No es que la Perdona, Graciela, yo, por ejemplo, no hemos hablado de la fotografía, del color. El vestuario. Por eso. El vestuario, fíjate, totalmente. Hemos hablado del vestuario, de la música, de los escenarios. Eso. Pero bueno, no pues hablado... mañana otra sesión de Cineforum. Pero creo que, de todos modos, fíjense que por fotografía no ha tenido ninguna propuesta de premio. Está grabada en Tennessee. Es el lugar, y el lugar es así, simplemente. Entonces, no hay mucho para decir, pero creo que nos deja la posibilidad de pensar de cara al futuro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó y qué será el futuro? O sea, todo. De los grupos, sean, como dijeron, latinoamericanos o
sean afroamericanos o Europeos. europeos en países como Arabia Saudí o lugares así. Qué diferente es el trato. ¿O qué pasa con los chinos mismos? O sea, ¿qué pasa con el servicio en China? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los golpes de la mujer? Mira, ahí en Guadalmina, otra vez vamos a ver, en Guadalmina, en un chalet, un amigo nuestro que tiene una inmobiliaria detectó que había dentro un hombre, un hindú, que había venido con su dueño, porque era como un esclavo. Entonces el dueño tuvo que ir de viaje a Londres, allí el señor se puso enfermo, no sé qué cosa, y estuvo solo, sin comida y sin nada, dentro de la casa porque no tenía dinero, un montón de tiempo, el pobre, el esclavo, porque eso que se supone que no ocurre en España, pero aquí ocurren cosas raras, porque vienen gente de otros países, se traen ese servicio y nadie pregunta, oye, este está contratado también, la gente de Arabia Saudita, estas señoras que entran ahí todas maquilladas y no sé cuánto, estas que, ¿sabéis lo que digo? Que Sí. hay cosas que están ocurriendo. El Palacio Real. Eso es, que están ocurriendo en nuestro país y que hacemos la vista gorda porque traen dinero. Hemos tenido una muy buena conferencia sobre el tema. Así que, chicas, yo creo que siendo la hora que es, os dispenso de que sigamos hablando. Cristina, ¿tú quieres decir algo? No, quería decir que me despido. Buenas noches a todas. Estupendo el Cineforum y gracias a las organizadoras. Aplausos, aplausos. Bueno, a todas, a todas. Tenemos ideas, esta presentadora magnífica que tenemos. Ya está, a perpetuidad. Gracias. Gracias. Gracias, chicas, gracias por confiar en mí. Gracias. Es que el jugo que le sacas a las cosas es que es un gusto oírte. Sí. Es que no sabes, tengo más de 20 páginas. Ayer a la tarde me puse con esto y hoy, desde que volví de trabajar a la 1 hasta que me llamaron 5:30 que tenía que ir a una es una obra. trabajadora, pues yo conozco mucha gente y mucha gente muy trabajadora, pero la capacidad de trabajo que tiene Graciela no es normal, ¿eh? Y además que Graciela es hasta un poquito mayor que yo, imaginaros. Un poquito. Gracias, te amo, te amo. Me gustó lo de un poquito.